Este es un material elaborado para el abordaje del tema número 1 de la asignatura Introducción a la Investigación. El tema número 1, titulado El conocimiento científico como resultado de la investigación social, tiene como objetivo particular reflexionar sobre los elementos básicos de la investigación, enriqueciendo su manejo conceptual con la experiencia personal. Los contenidos son la ciencia y la investigación científica, los paradigmas de investigación, la ética en la investigación y el significado de la investigación en la formación de licenciado en trabajo social. Este último contenido, plasmado en una pregunta, nos ha orientado desde el inicio de la gestión y también vamos a seguir formulando la reflexión y la pregunta acerca de cuál es el significado de la investigación en la formación del licenciado en trabajo social cuando abordemos todos los temas en la asignatura. ¿Qué es la ciencia? Es la primera pregunta que nos vamos a formular en la parte de abordaje teórico. La categoría fundamental vendría a ser ciencia. Etimológicamente, ciencia significa conocimiento, doctrina, erudición o práctica. En el caso del aporte de Sierra Bravo, él nos dice que la ciencia en un sentido amplio o general hace referencia a toda clase de saber, pero en sentido estricto, en sentido restringido, se la comprende como un conjunto organizado de conocimientos sobre la realidad y obtenidos mediante el método científico. De la mano de Mario Bunge, realizamos una reflexión y una precisión. Nos dice, la ciencia se nos aparece como la más deslumbrante y asombrosa de las estrellas de la cultura cuando la consideramos como un bien en sí mismo. Esto es, como un sistema de ideas establecidas provisionalmente y como una actividad productora de nuevas ideas. Cuando estamos hablando de un sistema de ideas establecidas provisionalmente, estamos apuntando al concepto de conocimiento científico. Y cuando estamos apuntando a lo que es investigación científica, estamos haciendo referencia a la actividad productora de nuevas ideas. Abordaremos ahora paradigmas en investigación. Tenemos en pantalla una diapositiva que nos permite analizar de la mano de Uva Falla Ramírez. Cada uno de nosotros vamos leyendo lo que nos aporta Uva Falla y vamos reflexionando en torno precisamente de lo que ella indica. ¿Qué es un paradigma? El paradigma es un esquema teórico, es la cosmovisión del mundo, el modo de concebir la realidad, son los tipos específicos de prácticas investigativas y son las posiciones, creencias, modos de pensar y actuar. Todo esto que se comprende como paradigma, nos hace entender que el paradigma va a establecer límites y reglas compartidos por una comunidad científica dentro de los cuales se resuelven ciertos problemas de comprensión de la realidad. Por lo tanto, según Thomas Kuhn y Edgar Morin, los sujetos conocen, piensan y actúan en conformidad con la cultura inserta al paradigma predominante. Para poder estudiar y comparar los paradigmas, comprendiendo sus características básicas, vamos a utilizar tres principios o supuestos básicos: el supuesto ontológico, el supuesto epistemológico y el supuesto metodológico. Para poder entender cómo conciben el objeto de estudio cada paradigma, nos vamos a preguntar ¿qué se estudia? ¿Cómo se concibe lo que se estudia? Para poder comprender y entender a qué apunta el supuesto epistemológico, vamos a fortalecer nuestra revisión conceptual a partir de las preguntas: ¿cuál es la relación entre el investigador y lo investigado? ¿Qué es el conocimiento? ¿Quién construye el conocimiento? Y para poder abordar el supuesto metodológico, nos vamos a formular dos preguntas. La primera, ¿de qué manera podemos obtener los conocimientos de la realidad estudiada? Y ¿cuál es la perspectiva metodológica, métodos y técnicas de investigación a utilizarse? Los invito a que puedan revisar el material y guía de abordaje del contenido del tema número 1. Abordaremos ahora el paradigma positivista. El objeto de estudio para el paradigma positivista es aquello que puede ser observable y susceptible de medición empírica, es decir, son los fenómenos objetivos
el objeto de estudio del paradigma positivista. El que puede construir el conocimiento es aquel denominado como investigador experto, pues asume el conocimiento como un conjunto de leyes y tendencias generales. Este paradigma también es denominado hipotético deductivo, cuantitativo, empírico, analista o racionalista. Como todos ustedes saben, fue creado para estudiar los fenómenos en el campo de las ciencias naturales. Pero también, como sabemos, es que este paradigma es aplicado en el área de las ciencias sociales. Va a asumir la realidad regida por leyes, las cuales van a permitir explicar, predecir y controlar los fenómenos. La finalidad, de acuerdo con este paradigma positivista, está dirigida a que las ciencias puedan descubrir esas leyes y puedan arribar a partir de la aplicación de una serie de procesos de investigación a generalizaciones teóricas. El método estrella dentro del paradigma positivista es el método experimental. En el caso del paradigma interpretativo, este trata de descubrir por qué un fenómeno ha llegado a ser así y no de otro modo. Estudia las situaciones ubicándolas en el mundo real, tal y como se desenvuelven naturalmente. Por eso es importante de comprender que quien construye el conocimiento de acuerdo con este paradigma es el investigador que forma parte del contexto en donde se está realizando la investigación, es decir, es un investigador participante. El paradigma interpretativo focaliza su atención en la descripción de lo individual, lo distintivo, la existencia de realidades múltiples, lo particular del hecho que se estudia, pues asume que el conocimiento es un conjunto de fenómenos y procesos singulares. No busca este paradigma leyes de aplicación general, sino que lo que vaya alcanzando a partir de procesos de investigación valdrá para el contexto en donde se está realizando la misma. El objeto de estudio para este paradigma son los fenómenos subjetivos. Entre los métodos empleados en el paradigma interpretativo están la etnografía y la etnometodología. En el paradigma sociocrítico, la investigación parte de una concepción social y científica holística, pluralista e igualitaria. Es por ello que su objeto de estudio son las contradicciones de vida. Los seres humanos son asumidos como co-creadores de su propia realidad en la que participan a través de su experiencia, su imaginación, su intuición, sus pensamientos y fundamentalmente su acción. Por ello, quien construye el conocimiento para el paradigma sociocrítico no será un investigador experto, como en el caso del paradigma positivista, un investigador participante, como en el caso del paradigma interpretativo, sino son todas las personas que forman parte de ese proceso de investigación, en donde se va a conocer, comprender realidades para orientar y apoyar de manera responsable en su transformación. Por lo tanto, quien construye el conocimiento, de acuerdo al paradigma sociocrítico, son los sujetos cognoscentes y participantes. El conocimiento para el paradigma sociocrítico es asumido como las realidades en y para la transformación. Por lo tanto, se fundamenta en la ciencia de la acción, que tiene como objetivo identificar las teorías que utilizan los actores para orientar corresponsablemente su conducta. De acuerdo al enfoque metodológico, en el paradigma positivista prima el enfoque cuantitativo. En el paradigma interpretativo prima el enfoque cualitativo y en el paradigma sociocrítico el cuantitativo. La diferenciación que hemos realizado empleando el cuadro que está a disposición en las diapositivas ha sido elaborado en base de los aportes teóricos de Alfredo González Morales. En el desarrollo de las actividades del tema número 1, tanto en los momentos presenciales a inicio de gestión como virtuales actualmente utilizando el foro de la plataforma del eCampus, se ha realizado una lectura crítica de la realidad. ¿Para qué? Para poder comprender los problemas que se van manifestando, las necesidades que se van manifestando en esa realidad, misma que es asumida en continuo cambio y dinámica, en continua transformación, en donde los elementos que la forman están articulados entre sí y la dinámica que se genera en la misma asume un sentido o un significado.
Por lo tanto, dentro de la comprensión de la realidad, hemos tomado en cuenta que ésta está en continuo movimiento, es articulada y tiene un sentido. Para que nosotros podamos realizar un trabajo más pertinente dentro de lo que es el proceso de investigación, lo que hemos hecho es generar diálogos y reflexión para identificar un problema sentido. Tenemos que tomar en cuenta que para profundizar el estudio de ese problema sentido identificado como prioritario, tenemos que establecer un diálogo entre nosotros y las personas que forman parte de ese contexto estudiado y entre nosotros y los autores que aportan sobre ese tema. Para ello es preciso observar, dialogar, escuchar y leer mucho. En este proceso que vayamos desenvolviendo, vamos a entender que la investigación es un proceso gradual, sistemático, de producción y aplicación del conocimiento. Esta investigación debe partir de las necesidades, potencialidades, problemas o intereses que son identificados como prioritarios en contextos sociales. Recordemos que se problematiza la realidad entendiendo la misma como una totalidad dinámica, en movimiento, articulada y con sentidos. Cada realidad nos va a plantear exigencias particulares vinculados tanto a las personas que forman parte del contexto como al contexto mismo. Una pregunta que nace en el abordaje de este tema número 1 es si existe compatibilidad o incompatibilidad entre paradigmas. Asumir el paradigma positivista, interpretativo o sociocrítico dependerá de varios factores, entre ellos la cosmovisión del investigador, sus presupuestos teórico-metodológicos. Emplear métodos cualitativos cuando se sigue un paradigma positivista o a la inversa no implica una fusión de paradigmas. Si bien los paradigmas no se pueden fusionar, tampoco son sistemas cerrados, por lo que, sin caer en el supuesto eclecticismo paradigmático, pueden enriquecerse entre sí con el uso de métodos de diferente enfoque al que prima en ello. Hacemos referencia a los supuestos ontológico, epistemológico y metodológico de cada paradigma, veremos que existe incompatibilidad entre paradigmas. Pero si hacemos referencia al enfoque metodológico que prima en cada paradigma, vemos que un paradigma cuyo enfoque metodológico es prioritariamente cuantitativo hace uso del enfoque cualitativo. Y lo mismo en el caso de un paradigma en donde prime el enfoque cualitativo, cuando hay la necesidad, se emplean instrumentos cuantitativos. Para instar sobre el análisis del significado e importancia de la investigación en la formación del trabajador social, vamos a acudir a Evangelina Casá, que nos dice: es necesario articular investigación e intervención como dos instancias, ambas necesarias para una formación profesional que toma como eje la cuestión social de hoy. La investigación exige una acción ética reflexiva en todas las fases de su ejecución. El investigador en ocasiones tendrá que tomar decisiones entre su interés por comprender los fenómenos que estudia y los intereses de las personas y los contextos en donde realiza la investigación. Un principio ético básico en la investigación cualitativa es contar con la participación informada y consciente de la o las personas que intervienen en el proceso de investigación. Estas afirmaciones forman parte de la ética de la investigación, que será practicada y además conocida a profundidad en el abordaje de los temas en Introducción a la Investigación. En el caso del foro virtual, al ser este un espacio en donde se gestan procesos de diálogo, tenemos que participar en el curso que nos corresponde. Si nosotros estamos en primero A, pulsaremos en el tema de primero A, turno mañana. Igual va a ser en el caso de primero B, turno tarde, pulsamos en el tema y vamos a participar. Nuestra primera participación, vamos a hacer clic en responder. Luego, cuando queramos valorar la participación de un compañero o de una compañera, haremos también clic en responder debajo de la participación del compañero. Para el estudio de las 3 primeras unidades de Introducción a la Investigación, tenemos materiales que se denominan guías de estudio y trabajo. El producto del abordaje de estos 3 primeros temas será un ensayo argumentativo.
Para ello, tenemos que recordar que vamos a elegir en equipo un tema sobre el cual escribiremos. Vamos a analizar cuán importante es el tema elegido, vamos a buscar información documental, vamos a organizar la información documental y vamos a escribir. Para ello, tenemos que tener en cuenta que debemos leer mucho y ser disciplinados, ser organizados con nuestros tiempos. Luego, en el abordaje del tema número 3, vamos a organizar nuestros tiempos de estudio personal y de producción en equipo. Vamos a indagar y leer mucho, con paciencia y aplicando técnicas de lectura. Vamos a escribir citando autores y aportando desde nuestros análisis y reflexiones. Y vamos a leer lo que escribimos y mejorar el texto académico elaborado.